¿Cómo hacemos para que esta información llegue así a los medios y que se transmita de esa manera? Porque no podemos seguir con que la información es que le voy a quitar y le voy a quitar a la clase media y le voy a quitar a este y le voy a quitar al otro, cuando hay muchas cosas, o sea, o muchas razones para hacer lo que se hace. Lastimosamente, las redes sociales hoy en día nos están haciendo mucho daño porque creemos que eso es la última palabra y la opinión informada es más bajita. Y creo que buena parte de la reacción desproporcionada de la gente que está en la calle es que no se ha tomado ni siquiera el tiempo de leer de qué se trata esto. Yo te doy las gracias, o sea, la verdad es que pocas veces uno saca el tiempo para analizar a detalle lo que está pasando en el país y simplemente se sienta a criticar desde la poquita información que tiene. Yo hoy en día tengo la posibilidad de ser profesor de la maestría en finanzas de la Javeriana, del MBA de la Javeriana y de un posgrado de mercados internacionales en la Javeriana. Me gustaría mostrarles unos cuantas diapositivas de los números del Estado y que conversemos, entregarles una información y que ustedes me digan o me hagan preguntas para que ya tengamos una opinión un poquito más informada. Entonces, cada que yo hable de 12 o de 15 o de 5 o de lo que sea de los billones de pesos, ya saben que estamos hablando de un número entero y 12 ceros a la derecha, ¿cierto? Entonces, todo este tema de la reforma tributaria lo único que ha generado es resquemores, preguntas, y yo quiero mostrarles los números por dentro del Estado y que conversemos de eso. ¿Cómo va a estar la presentación? Les voy a mostrar varios datos, voy a hablar del impacto que esto produce, un poquito de la historia reciente de las reformas tributarias y que hablemos particularmente del plato fuerte de los huevos revueltos, de lo que tiene que ver con la reforma que se está presentando. ¿Yo cuánto calculo que me puedo demorar en esto? Calculo que me puedo demorar entre 25 y 30 minutos mostrándoles estas cuatro cosas y abro el espacio a preguntas. Entonces, algunos datos que son importantes. El presupuesto general de la Nación de Colombia del año 2021 fue tasado en 314 billones de pesos. Bueno, 313,998. Es decir, 314 y 12 ceros a la derecha. Si yo hiciera un desagregado de ese presupuesto general de la nación, tengo que ver que el 59% de esa platica que tiene el Estado colombiano la usa en funcionamiento. Es decir, bastante rígido el uso de esa plata. ¿Cómo gasto el 25% de esa plata? Pagando la deuda de Colombia en el exterior. Como estos son compromisos inamovibles, esto también es bastante rígido. Y solo le queda al gobierno un movimiento de cintura del 16% de esos 314 para inversión. Con lo cual, si ustedes, digamos, en una sana lógica, dice uno, en realidad lo que el gobierno tiene para invertir son 53 billones, que es su real movimiento de cintura. ¿En qué se gasta la plata del funcionamiento del Estado? En gastos de personal, 35 billones. En adquisición de bienes y servicios, casi 9 billones. Este dato es bien importante en la reforma tributaria que vamos a ver, así que no lo pierdan de vista. 9 billones. Y en las transferencias, que esto se desagrega en el Sistema General de Participación, que esto es lo que le dan a los congresistas para que se vayan a sus regiones y gasten, digámoslo así. Ustedes dirán, sí, todo eso, 46, 47 billones, sí. Digamos que entre lo que tiene el Ejecutivo y lo que tienen los congresistas es casi lo mismo. Solo que lo que tiene el Ejecutivo está bastante amarrado por leyes,
lo que tienen los congresistas, no. Está el pago de las mesadas pensionales, es el aseguramiento a la salud, este es un apoyo a las instituciones de educación superior pública sin pensión, el fondo de prestaciones del magisterio, el resto de transferencias, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, venga, ¿y en qué se gastan estos 53 billones? Miren, el lío es que ya tenemos buena parte de esta plata amarrada. El gobierno va a destinar de esos 53 billones, 16 billones a las 4G de las carreteras. Ahí ya vamos en 36 billones que quedan. La deuda que tiene con el sector salud es de 11 billones. Entonces ya no nos quedan 36, sino 25 billones. Los estudiantes estaban pidiendo 4 billones. Ya no nos quedan 25, sino 21. Y ustedes sigan desagregando que los cafeteros piden, que las comunidades indígenas piden, que los camioneros piden, que todo el mundo pide, pero lo que no entendemos es que los fondos del Estado no son infinitos. Entonces, ¿qué pasó con el proyecto de ley de presupuesto del año 2021? Esto es en números gruesos, perdón, me devuelvo. Si yo le quito al presupuesto esto, la deuda, en realidad lo que le queda de presupuesto son 238 billones. Esos 238 billones yo los reparto en los ministerios y pues aquí, digamos, casi todos los ministerios subieron su presupuesto, salvo el de educación, el de trabajo, el de la Policía Nacional, el de Agricultura y Desarrollo Rural y el del Ministerio Público. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? Mire, la educación. Pues sí, no. Si ustedes ven la educación en número total, efectivamente subió. Sin embargo, el presupuesto de la educación sufrió una modificación en el tema de transferencias a las entidades universitarias y bueno, técnicamente le bajaron un poquito, pero en realidad el proyecto de educación, el Ministerio de Educación en el gobierno de Duque es el gobierno que más dineros ha girado a la educación, ¿cierto? Si ustedes ven el presupuesto de otra forma visto, pues más o menos es la misma gráfica que les mostraba ahora rato cómo se distribuye el presupuesto. ¿Cuánto ha destinado el gobierno para la reactivación económica? Veíamos que de esos 53 billones que el gobierno tiene para la inversión, en esto es lo que decidió invertir. Entonces, decidió invertir 13 billones en la inclusión, luego transporte, hacienda, y digamos que aquí hay una cantidad de platas que fueron distribuyendo para la reactivación económica del país y para salir un poco del letargo que nos dejaba la pandemia. Me llama muchísimo la atención que un ministerio tan joven como el Ministerio del Deporte realmente sí tiene una muy baja destinación por parte del ministerio, pero como diríamos en una economía de la casa, pues si uno intenta correr el mantel para tapar una punta, pues otra punta se tendrá que desbaratar. Pero en esto, aquí está la fotografía. Ustedes ya saben que de los 314 billones que tiene el gobierno, 59 al funcionamiento, 25 a la deuda y 53 billones a la inversión, esta es la fotografía de la inversión. Ahora bien, ¿de dónde sale la plata? Porque como dice el dicho, del cuero salen las correas, pues tenemos que ver de dónde vamos a sacar los 314 billones. El problema es que solo en impuestos podemos recaudar 152 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el resto? Pues ese es uno de los grandes líos que tenemos, porque los datos de evasión del país son tan altos que digamos, hay que hacer grandes esfuerzos para recoger el resto de plata que nos queda. ¿Qué nos muestra el horizonte más cercano en los temas de reactivación económica? Ustedes saben que
un punto de medición para calcular el consumo se mide por el IPC o por la inflación. Este dato, que para diciembre del 2021, según los analistas, está rondando el 2,4, según el Banco de la República el 2,33 y según la encuesta de los consumidores del Banco de la República el 2,6, según Bancolombia es el 2,88 más o menos. Esto lo que muestra es un promedio ponderado de cómo consume la gente, ¿sí? Y de cómo van a subir los precios al final del año y de qué tanto estamos confiando en la reactivación económica. El lío es que toda esta gente que está metida en el mercado financiero mide la confianza del consumidor para gastar. Esta gráfica que ustedes ven, que es toda negativa desde enero del 2018, lo único que nos muestra es que el consumidor colombiano no tiene confianza de gastarse la plata en este país y la tiene guardada o no tiene, pero lo cierto es que buena parte del gobierno de Iván Duque, o diría que todo, y un pedazo del gobierno de Juan Manuel Santos, el consumidor colombiano o empezó a sacar el dinero del país o lo tiene guardado bajo el colchón, pero no está gastando a los ritmos que venía gastando antes. ¿Por qué? Porque no hay confianza, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa y eso cómo se mide en el tema de las compras? Ordinariamente, miren cómo se maneja la variación anual de compras mensual en el país. Viene la pandemia, se contraen las compras no se recuperan, no se recuperan, no se recuperan. En noviembre, finalizando el año, un poquito se recuperaron las compras. En diciembre no tuvo la recuperación. En enero se vuelve a deprimir. Creíamos que las compras en el país se iban a reactivar por Semana Santa. Es la proyección, digamos, los datos no los tenemos, pero como en Semana Santa nos volvieron a encerrar, muy probablemente esta curva está deprimida y otra vez estaremos en terrenos negativos. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Que además de no haber confianza, de no haber un buen ambiente económico, la reactivación real no se está dando, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es el impacto? Esta es una gráfica súper fuerte. Son los datos de las grandes recesiones en el mundo en los últimos 150 años. Este número que ustedes ven aquí, lo que quiere decir es qué tanto se afectó la economía a nivel global con cada una de las recesiones. La primera recesión de la que tenemos datos en 1871, pero la gran primera depresión se dio en 1884. ¿Qué porción del mercado se vio afectado? El 59%, grande. En 1914, ¿cuánto se afectó? El 70%. En el 18, ¿cuánto? El 70%. En la gran crisis del 31, que empezó en el 29, se afectó el 83.8% del mercado global. Eso es una barbaridad. Pero la pandemia afectó el 92.8% de los mercados globales. Es decir, sin lugar a dudas, estamos siendo testigos de la mayor crisis económica y financiera de la que se tengan datos y de la historia reciente y un poco más lejana. O sea, nosotros estamos siendo testigos de primera mano de cómo nuestros mandatarios, de cómo la política, de cómo los senadores están realmente haciéndole frente a la mayor crisis del mundo en muchísimos años. Miren la del 2009, que fue muy dura y afectó el 61% de los mercados globales y estamos muy lejos, digamos, en lo que pasa ahora. ¿Cuál es el otro impacto? El gobierno de Iván Duque empezó a sacar una serie de medidas el año pasado para acompañar el tema de la pandemia. Nadie tenía previsto esto, nadie. Lo único que tenía previsto el gobierno de Iván Duque era pagarle a los hospitales y a las IPS una deuda histórica de 11 billones de pesos. Y pasaron la ley de punto final y dijeron, listo, perfecto. Y ¡prum!, cayó la pandemia.
El gobierno no ha podido pagarle los 11 billones de pesos a los hospitales y a las IPS, pero le hemos exigido que saque, que saque, que saque, que saque, que saque más recursos. Lo que le ha pasado al gobierno de Iván Duque es que él se ha ido quedando porque en medio de su poco capital político, el Congreso tampoco ha estado a la altura para responder con esto. Entonces, ni el Congreso ha sacado alguna buena ley de reactivación y las pocas exenciones o leyes que ha sacado el gobierno se las ha ido tumbando poco a poco la Corte Constitucional, aunque él impugna, el Consejo de Estado tampoco lo ha acompañado. Entonces, ¿qué significa? Y esto lo quiero hablar ya aquí en Plata Blanca. Ellos dijeron, arriendos van a tener X y Y beneficios. Se lo tumbaron. Pago de prediales, los pueden pagar dentro de unos meses. Se la tumbaron. Apoyo al tema de las pensiones. Se la tumbaron. Entonces, ¿qué le tocó salir al gobierno? Sencillamente salir a buscar deuda. Porque no alcanza. Entonces, esto que inicialmente era un ejercicio de 11 billones de pesos. La pandemia arrancó con un subsidio de 6 billones, 6 y 12 números. Luego esto se desbordó, se subió a 11 billones, luego esto se desborda y le meten 18 billones y luego esto se desborda y el gobierno termina invirtiendo a el cierre del 2020 24 billones de pesos en el tema de la pandemia y aún no hemos pagado las vacunas. Entonces, las finanzas del Estado se empezaron a recalentar. Esto súmenle que el tema de la evasión de impuestos es muy compleja, porque de lo que el gobierno quiere recaudar al diciembre del 2019 se encuentra que la evasión de impuestos está cercano a 50 billones de pesos. Entonces, ustedes dicen, venga, no jodas, pues, ¿cómo se evade? Muy sencillo. Es muchísima la gente que es declarante, pero lleva su declaración al cero y realmente se ha descubierto que mucha gente logra eludir parte de sus impuestos allí. ¿Por qué? Pues porque los contadores también ayudan a que no todo lo que se tenga que declarar se declara. Los grandes capitales de este país han encontrado argucias dentro del mar de decretos de la DIAN para no declarar todo lo que se declara. Mucha gente que estaría en la base de declaración tampoco declara, pero al mismo tiempo, como la facturación en este país estaba sometida a un papelito, buena parte de la declaración de IVA también se iba en evasión. Hoy en día, con el tema de la facturación electrónica, se cree que vamos a tratar de controlar aún más el tema de la evasión y lograr que estos 47 billones de pesos hagan parte del presupuesto general de la nación, porque es que si no, no tenemos cómo solventar los gastos. ¿Qué hay en esta gráfica? Sencillamente en esta gráfica está el gobierno de Álvaro Uribe en azul, el de Juan Manuel Santos en verde y el de Iván Duque en el otro verde en los temas de desempleo. Álvaro Uribe Vélez recibe el país con una crisis de desempleo en el 15.8, a la mitad de su gobierno está en 12.8 y él le entrega a Juan Manuel Santos en un 11.2. Juan Manuel Santos la recibe en 11.2, a la mitad de su gobierno está en un dígito con 8.9 y al final de su gobierno está en 9.2. Le entrega él a Iván Duque. Tenemos la mayor crisis de desempleo en los últimos tiempos con Iván Duque, que subió al 22. Y al comienzo de este año, el desempleo estaba en las tasas del 13.4. Así que como ustedes ven, tenemos también un tema de desocupación, de crisis de empleo formal, de pérdida y de destrucción de empleo. Se cree que la pandemia ha logrado destruir más o menos unos 3.5 millones de empleos formales, que es una barbaridad, que le pega nuevamente al consumo, que le pega a la reactivación
y que le pega al, digamos, al futuro de las familias como un proyecto realmente sostenible. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar aquí? Y les quiero contar una historia. Lo que nos está pasando a nosotros es que hay un país de clase media al que le va bien en su trabajo y que algunos de sus hermanos o sus hijos o personas de su familia tienen crisis económica. Entonces, este país de clase media, mientras pasa el chaparrón, le ayuda a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a que solvente el arriendo, a que solvente el mercado. Sin embargo, a ese país de clase media, pues también tiene una disminución en sus ingresos. Y lo que hace este país es que usa las tarjetas de crédito para endeudarse y salir a seguir ayudándole a quienes viene ayudándole. Cuando se da cuenta, se entera además que su hueco fiscal de deuda se creció en 90 billones y que ahora tenemos que pagar la deuda que teníamos más la deuda que adquirimos para pagar esto, y que los que están por fuera de este país, que nos califican y nos dan un grado de inversión, nos empiezan a decir, oiga, Colombia puede perder su grado de inversión, puede perder su buen nombre en el mercado y puede perder la capacidad de pagar sus deudas. Entonces, cuando uno mira los grados de inversión, cuando el mínimo está en triple B, para que nos volvamos atractivos a que otros vengan a invertir, para que nos den unas tasas más baratas en el tema de la deuda, nosotros podemos perderla, caer al nivel de C y, digamos, estamos un poco lejos, pero no, en esto uno no se puede morir o dormir, y es caer a niveles de Venezuela, que está ya en riesgo de default, es decir, de quiebra total, está más allá del B, está en el C lejos, o está en un grado en el que sencillamente no puede pagar nada de sus compromisos con el exterior. Nosotros estamos, como diríamos en el argot popular de calle, raspándonos las nalgas o raspándonos la espalda, porque cualquier manejo mal hecho de las finanzas públicas, nosotros inmediatamente vamos a perder el grado de inversión y todo se nos va a volver más costoso. ¿Colombia ha perdido el grado de inversión? Sí. ¿Colombia ha hecho grandísimos esfuerzos por recuperar el grado de inversión? Sí. Nosotros perdimos el grado de inversión hace muchos años. Cuando Belisario Betancur llegó, no teníamos grado de inversión. Cuando luego le recibe el gobierno Virgilio Barco, no lo teníamos. Tuvimos lo más cercano con César Gaviria, pero lo volvimos a perder. Con Samper lo perdimos, con Pastrana la perdimos, con Uribe la recuperamos y lo perdimos en la mitad del gobierno de Uribe. Con Juan Manuel Santos la recuperamos y desde que la recuperamos la hemos mantenido para volvernos un país atractivo para la inversión. ¿Qué significa volverse atractivo para la inversión? Es que nosotros podamos, a través de la confianza inversionista, atraer recursos que la gente invierta. Otra vez les vuelvo a mostrar, el recuadro rojo es Álvaro Uribe, el recuadro azul es Juan Manuel Santos y el recuadro más azul es Iván Duque. Cuando Álvaro Uribe llegó, la confianza inversionista extranjera era muy bajita. Tuvimos un pico por allá en el 2005-2006, pero fue en ascenso. Cuando Juan Manuel Santos entró, tuvimos una confianza inversionista externa más o menos regular y en lo que venía del gobierno de Iván Duque, la confianza inversionista venía otra vez igual. Entonces, parte del ejercicio que está intentando hacer el gobierno es equilibrar sus finanzas, pagar sus deudas, lograr apoyar todo lo que se supone que se está dando a las personas que no tienen un ingreso garantizado, pero también mandando al exterior del país un mensaje que diga, nosotros somos un país que no es una recocha, que no es una banana republic y que aquí se puede invertir. ¿Esto cómo se ve, digamos, en otros datos? Se ve este es el azul oscuro es gobierno Pastrana, el rojo es gobierno Uribe,
el azul es gobierno Juan Manuel Santos y el azul más oscuro es Iván Duque, en cómo se comportó la confianza inversionista. La inversión extranjera directa cae un poco al final del gobierno de Santos y en el de Duque va subiendo. Las remesas que vienen de fuera en el gobierno de Uribe muy bajitas, en el de Juan Manuel Santos nos muestra que había muchísimos colombianos por fuera mandando plata adentro, pero lo que hemos visto de un momento a otro, digamos de la mitad del gobierno de Santos perdón, me estoy equivocando de gráfica, la roja es la inversión extranjera de portafolio y es extranjeros que vienen e invierten en el país. Más o menos a la mitad del gobierno de Santos se deprime esto y con Duque no hemos podido parar y atraer otra vez capitales externos. El verde es el de las remesas, que son colombianos que viven fuera, que mandan dinero aquí al país. ¿Cuál es la historia? Muy rápidamente les quiero mostrar que en las últimas 3 décadas Colombia ha tenido más de 14 reformas tributarias, cada una tocando distintas cosas. En el 2000, datos importantes, nos llegó el 3 por 1000, se grabó el transporte aéreo, el IVA se subió del 15 al 16, en el 2002 otra vez un impuesto a la renta, ampliación de la base del IVA, se grabó la telefonía celular, en el 2003 otra, en el 2006 otra, en el 2009 otra, en el 2010 otra, en el 2013 y 2014 otra, que esta es yo creo que de las más enredadas que nos han metido, y es el tema del IMAN, del IMAS, cómo pagar esos impuestos que contribuyan a la equidad. Esto año después se cae. ¿Por qué? Vengan, yo paso aquí muy rápidamente. En el 2016, otra. Esto es tan complicado de liquidar el CRE, el IMAN y el IMAS que sencillamente se cae. Y al final del gobierno de Juan Manuel Santos nos dejan otra reforma tributaria para ver cómo solventamos el hueco fiscal y las deudas que tiene el Estado colombiano. Me devuelvo en esta y a donde más le han echado mano es a la canasta familiar. Entonces nosotros teníamos a mediados del siglo pasado 198 artículos en la canasta familiar. Con la última reforma tributaria entraron 443 artículos dentro de la famosa canasta familiar y a estas a la que le echan diente cada que le meten el tema del IVA, que si no el IVA, que esto, ¿Cuál es el plato fuerte de esto? Y con esto ya voy terminando, nos quedan tal vez unas 3 diapositivas antes de darles la palabra para que conversemos. Aquí está la fotografía de la Ley de Solidaridad Sostenible con algo que se llama las fuentes y usos. Las fuentes es de dónde la vamos a sacar y el uso es cuál es el uso que les vamos a dar. Los 4 grandes elementos de la reforma es tocar el IVA, tocar a las personas naturales, tocar a las personas jurídicas y, digamos, algunas otras cosas. ¿Cuánto quiere recaudar el gobierno en esta reforma tributaria? Quiere recaudar 25 billones de pesos. Es la más ambiciosa de las últimas 14 reformas tributarias porque el hueco que tenemos es muy grande, muy grande. Tenemos un nivel de deuda inédito, tenemos un nivel de pobreza inédito. El DANE ayer entregó los datos de pobreza monetaria y la verdad, esto se está recalentando tanto que nosotros ya llegaremos a un punto en el cual, digamos, la plata no va a alcanzar. Entonces, ¿cuáles son los puntos que está proponiendo la reforma tributaria? Hoy en día en el país hay 3 tipos de IVA. Hay un IVA al 0, un IVA al 5 y un IVA al 19. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere eliminar el IVA del 5 y lo que está en el 5 pasar al 19. Ejemplo de esto muy sencillo. ¿Qué está grabado con el 0? Curiosamente, en la canasta familiar, todos los productos más costosos y más pinchados están con IVA al 0. Entonces, el salmón, las nueces, algunos enlatados,
Todas estas carnes que nosotros compramos, que son jamón serrano, salami, todos los productos gourmet y los productos fitness, todos están al cero. Yo les hago una pregunta. ¿Quién puede pagar hoy en día ese tipo de productos? No es ni el estrato 1, ni el estrato 2, ni el estrato 3. Parte de eso o de ese subsidio se está yendo al 4, 5 y 6 que sí pueden comprar esto. ¿Quiénes pagan el 5 hoy en día? Todas las espaguetis, el azúcar, la sal, el chocolate, la gasolina, pagan el 5. Entonces la idea es que esos productos vayan al 19. ¿Y cuáles están sin IVA hoy en día? Los huevos, la leche, los cereales, los servicios públicos. Entonces, lo que se quiere es decir, mire, eliminemos este IVA intermedio y pasemos los que están del 5 al 19 y hay algunos que están al 0 que les vamos a poner IVA. ¿Cuánto piensa recaudar el gobierno de esos 25 millones a través del IVA? 10 billones. Sigamos. Segunda fuente, ampliación de la base de declarantes. Con esto vamos a recoger 5.3 billones, el 5 y 12 ceros. De los 50 millones de colombianos, hay 3.5 millones de declarantes no más. Ni el 10% de la población colombiana es declarante. Pero, de esos 3.5 millones, solo 1.6 millones de colombianos somos contribuyentes. Es decir, efectivamente pagamos renta. La pagamos vía las retenciones y que nos queda la declaración en cero, o efectivamente pagamos esto. Pero también es absurdo que de 50 millones de colombianos, solo 1.6 millones declaremos. ¿Por qué? Hay muchos mercados en este país de electrodomésticos, de San Andresitos, de Corabastos, de productos de tecnología que tienen grandes capitales y que le hacen la zancadilla al centavo para no ser contribuyentes. ¿Cuál es el horizonte que propone la reforma tributaria? Que se pase de 3.5 a 7 millones de declarantes y que se pase de 1.6 millones de contribuyentes a 4.8 millones de contribuyentes. Es decir, ampliar la base. Y esa base de tributación empezará con personas que tengan ingresos de 3.2 millones de pesos mensuales, pero aquí hay que hacer una salvedad. Esos que tendrán 3.2 millones tendrán un cero de declarante, ¿cierto? El tope empieza en 4.7 millones de pesos mensuales que declararían. Y lo otro que se cambia es que las deducciones en la declaración de renta, que hoy en día están en el 40%, se bajen al 25%. ¿Qué significan las deducciones? Miren, si ustedes sostienen a sus papás, eso es deducible de renta. Si ustedes pagan su salud prepagada, eso es deducible de renta. Las pensiones de los colegios son deducibles de renta. Los estudios en el exterior son deducibles de renta. Entonces se va a bajar a que todas las deducciones lleguen al 25%. Con ello vamos a recoger 5.3 billones. De dividendos se van a gravar y le van a pedir a cada socio que de sus dividendos recibidos no paguen solo el 10, sino que paguen el 15 de lo que reciban en sus compañías. El impuesto al patrimonio. Hoy en día, el impuesto al patrimonio en este país está gravado de la siguiente forma. Todas las personas que tengan patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos deben pagar el 1% de impuesto. Sin embargo, esto también tiene sus excepciones, porque los patrimonios que vayan entre 5.000 y 8.500 están gravados al cero. Los que pasen de 8.500 hasta 15.000 millones pagan el 1.5 y los que tengan patrimonios superiores a 15.000 millones pagan el 3. Entonces, lo que se propone es poner como base los que tengan 5.000 millones y pasarlos del 1 al 3. El impuesto a las altas pensiones. Se considera que una alta pensión en este país es de 6 millones, lo van a gravar con el 10% y lo que esperan recaudar es 428.000 millones.
Pues es menos de 1 billón. ¿Vale? Las rentas a personas jurídicas. Hoy en día las personas jurídicas logran hacer una deducción en el impuesto de industria y comercio y le van a dejar esa deducción y bajándole eso al 50% piensan recoger 3 billones de pesos. Y este otro es uno muy bonito y es que va a haber un control al gasto público y piensan por este concepto recaudar 10 billones en 5 años y es congelar los salarios de los congresistas, que es parte de lo que ha habido, de lo que genera más resquemor en el Congreso, y de los funcionarios públicos, y congelar las compras del Estado durante 5 años. Y eso nos daría 10 billones de pesos más. Palabras más, palabras menos, la meta son 25 billones. ¿Tenemos que hacer una reforma en este país? Sí hay que hacerla, porque las finanzas se nos están recalentando de tal forma que hay un momento en donde no tendremos cómo pagar. Que sea esta la forma, yo creo que puede tener algunas variaciones. Que está desproporcionada la forma como estamos reaccionando, yo creo que sí. Porque en el corto plazo, si ustedes me preguntan, yo diría que las finanzas del gobierno no son viables como van. Y digamos que hasta aquí datos e información. Abro el foro a preguntas para ampliación o... A ver, ¿quién quiere decir algo? Tenemos muy poquitos minutos y yo sé que nos van a quedar muchas preguntas, pero vamos, de una, ¿quién quiere? Yo, César, yo te doy las gracias. O sea, la verdad es que pocas veces uno saca el tiempo para analizar a detalle lo que está pasando en el país y simplemente se sienta a criticar desde la poquita información que tiene pues, a quejarse y a ver como lo malo. Hay muchas cosas, digamos, positivas en todas esas gráficas que mostrabas en cada uno de los gobiernos y le abre a uno un poquito más los ojos y también en que debería interesarse un poquito más del día a día de lo que pasa en el país para poder hablar con más argumentos y en vez de convertirse en un generador de, no sé, de noticias negativas o de movimientos que no aportan, buscar antes la forma pues como de salir. Entonces esa es como mi opinión, yo te doy las gracias. Gracias, Nati. Inma está levantando la mano. Inma. Yo también te quiero dar las gracias, César, muy claro, o sea, realmente es para ignorantes de este tema de las finanzas. Y una petición, ¿nos podéis compartir esa presentación? Porque de verdad está clarísima y me uno a las palabras de Natalia, que pues ahora ya tenemos más información. O sea, yo entiendo a un pensionado, porque en mi caso pues la mayoría que se quejaba eran los pensionados, de los que tenía alrededor, pero lógicamente las... Y vuelvo y digo, normalmente lo que ocurre es, ¿cómo comunicamos las cosas? Y desde luego Carrasquilla no tiene la virtud de la comunicación y el entorno tampoco. El segundo punto también es dónde queremos poner el dedo en la llaga para elevar el tono y ahí los medios de comunicación tienen mucho que hacer, porque los medios de comunicación no son didácticos, claramente pues tienen su tendencia y demás. Entonces, pues de nuevo, agradecer y pedir la presentación que nos has hecho porque es muy clarificadora. Muchas gracias. A ti. Entonces, Diana, Alejo y Quique tienen la mano levantada. Si quieren, empecemos por Diana. Bueno, ante todo, primero, buenos días. Muy feliz de verlos y de escuchar a César, que hace mucho tiempo no escuchaba su bella voz. Y muy feliz además de la información que nos ha socializado hoy. Que para muchos, pues digamos que César lo sabe, es apenas un panorama. Ni siquiera esto llega pues a una amplia profundidad, a pesar de querer tomarle una foto muy enriquecedora a todo. Sí me gustaría tener un concepto claro de tu parte, César, de cómo ves en un contexto en donde la politización de las principales instituciones de control y de justicia, ¿sí? Y incluyendo el Banco de la República también, digamos, están en este momento para nosotros todos en riesgo, ¿sí? Una
procuraduría politizada, etcétera, donde además tenemos pruebas ciudadanas contundentes de la entrega de las ayudas que existen, está siendo ampliamente, digamos, involucrada en todo el alto porcentaje de corrupción que lleva el país ya, digamos, esto, organizaciones como Transparencia, pues lo evidencian. Y en donde además la clase media se ve con un porcentaje bajo ante el más de 50% social de informalidad. ¿Sí? Entonces, en ese concepto, ¿tú crees que es viable de todas maneras las propuestas? Porque estas propuestas igual, frente a lo que se ve al impuesto a las grandes riquezas de Colombia, pues es mínimo. ¿Sí? O sea, lo que se podría recaudar en los billones que sí tienen algunos colombianos, pues no se está tocando prácticamente. Entonces yo sí quisiera tener tu concepto frente a eso. Muchas gracias. Ok, una diapositiva que se me olvidó mostrarles es, oiga, ¿y en qué nos vamos a gastar la plata? ¿Cierto? Porque si uno recoge plata es para gastársela. Entonces yo les quiero mostrar en qué se va a gastar el gobierno la plata que va a recoger. Va a mantener el programa de ingreso solidario y es entregarle a muchas familias que no tienen un ingreso garantizado una platica mensual. No es la renta mensual que le puedan dar, pero es una plata que se llama el ingreso solidario y va a entregar 10 billones de pesos en eso. Luego, le vamos a devolver el IVA a 2 millones de, bueno, hoy en día le devolvemos el IVA a 2 millones de familias. La idea es devolverle el IVA a 4.7 millones de personas. Ese IVA que los que sí pueden pagar el aceite de oliva, las aceitunas, se lo vamos a devolver al estrato 1 y 2. A propósito de lo que dice Diana, se va a mantener el subsidio a la nómina, ¿cierto? Este es un programa de apoyo al empleo formal. La idea es que el gobierno va a pagar el 50% de las prestaciones sociales de, digamos, de muchos colombianos que tienen hasta 10 empleados. Y la idea es que esto pueda ser un subsidio que se mantenga hasta diciembre de este año, porque las platas que hay apropiadas solo alcanzan hasta junio. Se va a apoyar el tema de la generación de empleo con un alcance a 500.000 personas, no damos para más. El tema de la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 para 720.000 estudiantes. Y un ajuste a la renta para las microempresas, que la idea es que ellos tributen el 24 y no el 31, como hoy en día lo hacen, y que esto alcance para 50.000 empresas de hasta 10 empleados. O sea, si ustedes me preguntan, la finalidad, miren, la finalidad es completamente bondadosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está intentando hacer el gobierno? Efectivamente, que ese tema de la equidad llegue a la parte baja de la pirámide. Que tenemos muchos problemas en la reforma del Estado, Diana, toda la razón. La justicia está politizada, las cortes se volvieron un sitio en donde se mueve la política, no se deciden cosas sustanciales. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia es un torniquete donde yo te elijo, tú me eliges, y es muy complejo ese entorno. Pero si ustedes miran la estructura de las finanzas de lo que estamos hablando, el fin es muy bondadoso, porque además, de verdad, si no se toma una decisión en el futuro cercano, en 2 años estaremos completamente reventados. Gracias. Va a tocar pregunta corta, respuesta corta y bueno, aquí es lo que en este espacio lo que hemos hecho es como buscar respetar la horita y que a las 7 la gente ya tiene otras reuniones, pero pues va a tocar como imaginarnos otro espacio o que podamos hacer preguntas, no sé cómo, no sé qué podemos hacer, pero entonces quiero escuchar a Alejo y a Quique que tienen un par de preguntas corticas y háganlo. Entonces oigamos las 2 preguntas y miremos a ver una respuesta. Escuchemos las 2 preguntas en orden alfabético. Alejo. Listo, dale, gracias. César, no, primero agradecerte, yo creo que ya los elogios se los dieron bastantes
Tenía tres preguntitas, pero por la limitante de tiempo voy a priorizar y solo voy a hacer una. Creo que fue la primera diapositiva, una de las primeras, hablaste del 25% que tenemos de la deuda externa, ¿cierto? Pues que lo que tenemos que pagar, ¿cómo se están comportando esas entidades, gobiernos o bueno, menesteres que le prestan dinero al país para el refinanciamiento? O sea, así como se dieron alivios económicos o congelamientos a los colombianos con entidades bancarias, ¿cómo se están comportando las entidades con Colombia para buscar aliviar ese 25 y pues sí, solventar algunos billoncitos que nos servirían mucho? Bien, entonces vamos a escuchar las dos preguntas y luego César integra. Quique, Bueno, no, buenos días para todos. Ernesto, de verdad, muchas gracias por hacer esta invitación y un gustazo haber conocido a César, porque creo que es una información bastante clara, concisa y que de verdad nos abre un panorama. Yo vengo hace unos días tratando como de leer un poco y abro y 111 páginas de reforma, termino uno cansado en la 30, pero aquí es un tema bastante claro. La pregunta o la solicitud o lo que quisiera hacer más bien es cómo hacemos para que esta información llegue así a los medios y que se transmita de esa manera, porque no podemos seguir con que la información es que le voy a quitar y le voy a quitar a la clase media y le voy a quitar a este y le voy a quitar al otro, cuando hay muchas cosas, o sea, o muchas razones para hacer lo que se hace. César, muchas gracias. Néstor, muchas gracias. Y a todos. Yo quisiera arrancar por lo que dice Luis último, y es, yo hoy en día tengo la posibilidad de ser profesor de la maestría en finanzas de la Javeriana, del MBA de la Javeriana y de un posgrado de mercados internacionales en la Javeriana. Y curiosamente, el común denominador que para mí se ha vuelto un elemento vital se llama la educación financiera. Yo me encuentro con gente que está haciendo maestría en finanzas que no sabe manejar las deudas en su banco. Yo me encuentro con gente que maneja altas finanzas de muchas corporaciones y no tienen ni idea cómo liquida su declaración de renta. Y en eso he empezado a hacer un trabajo ya más personal, y es que a mí el tema de las finanzas personales me parecen vitales. Controle una tarjeta de crédito, sepa manejar sus gastos bancarios, mire su flujo de caja, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y lo que estás diciendo tú, Luis, es clarísimo. Buena parte de lo que ha mostrado los resultados de los ECAES o de la prueba Saber Pro en el país es que nuestros profesionales tienen muy pocas competencias en finanzas personales. Y todo lo que puedan hacer los medios de comunicación por educarnos en temas financieros y en temas de educación financiera es poca, porque nosotros somos muy poco ilustrados y letrados, y además no nos interesa. Si el banco me sigue cobrando, no sé, cuotas de manejo, no me importa. Yo tengo 3, 4, 5 cuentas abiertas, tengo 3, 4, 5 tarjetas de crédito. La declaración de renta no me interesa ver cómo le puedo encontrar los deducibles. Todo lo que se puede hacer es poco. Y creo que hoy, más que mostrarles los números del país, es parte de la educación financiera que deberíamos tener todos los colombianos. Ahora, en el tema de Alejandro, el lío es que como el Estado es rico y el Estado es infinito, todo el mundo le sigue pidiendo y generando poco. Entonces, escándalos de Reficar, escándalos de Hidroituango, escándalos de lo que ustedes quieran. Y el Estado paga. Demandas de lo que ustedes quieran a cualquier funcionario público y es el erario público el que termina pagando esas indemnizaciones. ¿Qué está pasando con la deuda? Que en vez de controlarla, cada vez tiene que crecer más porque todos somos indolentes frente a eso y el papá Estado pagará. Entonces, ¿estamos haciendo algo por controlar la deuda? Yo diría que no. Tenemos que endeudarnos más para tratar de solventar lo mínimo que puede tener como funcionamiento del Estado. Bueno, son las 7:01, pues otra vez gracias César, y saludar aquí rápido a Soco, a Angélica, a Luisa Fer, a José que está por allá en Villa de Leyva, y bueno, y agradecer eso, y a todos los madrugadores. Pues vamos a buscar seguir haciendo este tipo de espacios con temas que
con esta misma intención. Otra vez repito, no decir la verdad, sino tener otras aristas, otras miradas que nos ayuden a complementar. No sé si de pronto Alejo, o Nati Luis, o Sandita, o mi mamá, o el que quiera, hacer unas palabras de cierre. Como siempre, decirles, los quiero mucho, cuídense mucho, sigámonos cuidando y pronto, seguramente la semana entrante, nos volveremos a ver ya con noticias más operativas de esta idea que tenemos de vivir a propósito. No sé, Alejo, si quiere hacer un cierre o Nati Luis. No, muchas Néstor. gracias, César. Ahí como te escribí por darnos estructura, información y enfoque, porque en últimas, digamos que esto nos permite criterio. Entonces, muchas gracias por todo eso. Siempre alabo verte y muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo por tu tiempo y disponibilidad. Y a todas gracias, Néstor. Muchas gracias. César. Néstor tiene la presentación. Yo, como no tengo los correos de ustedes, pues Néstor les hará llegar la presentación hoy. No, está barata, está barata. No, está muy chévere. Claro que sí. Si César me autoriza, ya mismo se las comparto. No, muchas gracias y por más espacios como estos que nos ayudan a tener mejor información y conocimiento. Bien. Feliz día. Muchas gracias. Ok. Gracias, César. Gracias, un Gracias a abrazo. todos. Gracias Un a Buen fin de abrazo. semana. Chao, Néstor, César. Saludos, gracias. Gracias. Mil gracias, feliz días para todos. Alejo, ay, que no se me vaya. Que no se vaya quién. Hola. Yo. Que le pedí las preguntas a Alejo porque me interesan. Porque Las es que, acabo de escribir pero rápidamente. Bueno, pues César no se escapó. Es que César mencionó que los ingresos del país, pues evidentemente un porcentaje de ellos es por impuestos. Pues, ¿y los otros de dónde salen? Yo siempre me he preguntado eso. Bueno, se puede ser muy ignorante. Y la segunda era ligada a que él dijo que las personas que ganaban 3.2 millones empezaban a declarar al 0%. ¿Y qué gana el gobierno con eso? Pues simplemente identificarlo. Eran esas dos. Eran muy Ok, puntuales. si me permiten, yo No, busco claro. aquí un datico que puede ayudarles. Hola, Maga. Listo. Yo les quiero mostrar de dónde sale el resto de plata. Entonces, cuando uno construye el tema de las platas del gobierno, uno tiene que irse a las regiones y empezar a mirar quiénes contribuyen al Producto Interno Bruto. Entonces, el primer contribuyente al Producto Interno Bruto es Bogotá. El segundo es Antioquia, el tercero es Valle, el cuarto es Santander, pero ustedes ya miran que los números son muy distintos, ¿cierto? Lo que aportan Bogotá, Antioquia y Valle es de lejos de lo que tienen que aportar otros, ¿cierto? Miren Caldas lo que aporta. Entonces, cuando uno mira esto, reencuentra que el Bogotá, solo Bogotá, no Cundinamarca, es el 25.5 de la economía del país. O sea, buena parte de los dineros que se requieren también los está aportando este. Según el DANE, la región central está compuesta por Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila. Son el 22%. Toda esta región no alcanza a ser Bogotá. Luego la región oriental, que es norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta, es el 20%. El Caribe, La Guajira, Magdalena, Cesara, Atlántico, son el 15%. Todos estos. La región pacífica, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, es el 13.4%, donde buena parte del protagonismo lo lleva el Valle del Cauca. La Amazonía y la Orinoquía, el 2.8%, que son todos estos, Arauca, Casanare, Bichá, Guaviare, Guainía, Baupés, Putumayo y Amazonas. Y digamos que esto es lo que representa cómo se acaban de equilibrar las finanzas del Estado. O sea, hoy en día, lastimosamente, este país sigue siendo completamente centralista y Bogotá concentra el protagonismo de la plata del país. No sé si eso responde un poco, Alejo, a la pregunta. Sí, César, un poco más claro. Y una rapidita ahí en lo que acabaste de explicar, ese aporte que dan los departamentos, pues, ¿cómo es? O sea, ¿es por impuestos también? ¿O es de una forma distinta en esa contribución al PIB?
Uy, entonces espérenme, yo les busco otra gráfica para hacerlo, Se le entiende la gráfica. Pregunte por lo que no vea. Eso. Esperen, porque es que esta estructura me parece muy importante que ustedes la tengan en la cabeza. Esta es una buena recomendación para hablar de este tema. Es pregunte por lo que no vea. Eso. Lo mejor es que yo como buen culebrero les digo, espere un momentico, busco en la tula y... Eso. Esta es la estructura de los impuestos de este país, para que ustedes vean cómo se tributa. En este país solo hay dos tipos de impuestos, que son los impuestos nacionales y que son los impuestos municipales. ¿Cuáles son los impuestos municipales? Son el predial, que todos pagamos por tener alguna propiedad, y el ICA, que es el de industria, comercio y asociados, que se paga localmente. Parte del desmonte de lo que se va a hacer hoy en día es que se desmonta el 50% de deducible de este y que se vayan a los impuestos nacionales, ¿vale? Por eso se va a recaudar 3 billones de pesos. Luego están los impuestos nacionales, que son de dos tipos, los indirectos y los directos. Los indirectos son el IVA y el impuesto a algunas compras y ventas. Cuando uno compra y le dicen, venga, usted tiene que pagar aquí casas, etc. Los directos son el impuesto a la riqueza, que ya lo vimos, el de trámites varios en notarías, etc. y el impuesto a la renta. Ahora bien, si yo me voy por los impuestos nacionales directos de renta, hay los del régimen de los contribuyentes y el régimen de los no contribuyentes. Buena parte de las fundaciones de este país son del régimen nacional, directo, no contribuyente, y ellos lo único que tienen que entregar al final del año es una declaración de ingresos y patrimonio. Del lado de los contribuyentes, la mayoría de nosotros estamos en el régimen ordinario de los declarantes. Hay otros que son del régimen ordinario que tienen su declaración al cero, entonces son no declarantes. Y las instituciones son del régimen tributario especial, donde hay declarantes y no declarantes. Entonces, ¿viene por dónde? El gobierno recibe platas en impuestos vía impuesto nacional, por estos y por estos, y municipal recibe un buen pedazo por el ICA y el predial, todos de los municipios. Clarísimo, César, muchas gracias. Ok. Claro. ¿Se quedan con lo que les dice un Twitter aquí o con lo que les dice y se generan solo opiniones? Yo con no poca frecuencia me encuentro opiniones mal informadas en clases sobre temas profundos y yo lo que le digo es, oiga, gran pendejo, si le di un artículo para leer, ¿por qué no lo leyó? No, pues ¿por qué no? Les entrego artículos en inglés y tengo gente que me escribe y me dice que yo le estoy vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y que le tengo que mandar el artículo en español porque ellos no van a hacer el esfuerzo de leer en inglés, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, yo lo que digo es, lastimosamente, las redes sociales hoy en día nos están haciendo mucho daño porque creemos que eso es la última palabra y la opinión informada es más bajita. Y creo que buena parte de la reacción desproporcionada de la gente que está en la calle es que no se ha tomado ni siquiera el tiempo de leer de qué se trata esto. Por eso empezaba yo mostrándoles una protesta de no a la reforma. Yo me pregunto, ¿si sabrán qué hay ahí? Y salen con letreros que a veces, pues, de pronto ustedes dirán, yo me volví viejo, soy un viejo nerdo, a mí me gusta leer y estudiar este tipo de cosas porque en el mundo en el que yo me muevo, a mí me preguntan datos y hechos, ¿cierto? A mí no me dicen, no, oiga César, ¿a usted cómo le parece los deducibles de tasa? No, no, a mí me dicen, César, ¿cómo se ha portado el mercado? ¿Cuál es la tasa? ¿Para dónde va el dólar? Entonces yo no puedo salir con opiniones poco informadas, pero sí creo que lo que nos está hoy en día dando por la cabeza es que nadie quiere estudiar, nadie quiere leer y nadie quiere informarse más allá de 130 caracteres que da un Twitter.
Total, María, gracias. Bueno, ahora sí yo creo que sé que ustedes todos tienen cosas. Me encantó, muchas gracias César y quedo con muchas preguntas, muchas inquietudes, Para investigar, para leer. Y me encantó ese cuadro cuando muestras, cuando estábamos en proceso de paz y santo, porque la economía iba bien y las cosas iban para arriba. Yo creo que también economía y país, ¿para dónde y para qué? Nati, entonces me dejas mostrarte otro cuadro. Esperen, yo busco aquí una cosa. Ustedes pregunten por lo que no hay y yo les muestro. Ay, necesitamos ese otro espacio. Mientras César encuentra el cuadrito, nada, pues yo quiero agradecer muchísimo. Y además lo que decía ahorita me recuerda muchísimo lo que hablaba que día Alejo, y es el tema de que todo lo que estamos viviendo es por falta de curiosidad. O sea, no nos damos como ese tiempo. Entonces, nada, agradecerle mucho por esa última reflexión. Miren lo que ha generado los procesos de paz en Colombia para la confianza inversionista. Estos procesos de paz que han logrado desmovilizar un poco más de 47.000 colombianos, ¿cierto? Han traído la posibilidad de que desde fuera nos vean con unos ojos distintos. ¿Cuál es el gobierno que más le ha metido la candela a temas de procesos de paz? El de César Gaviria. Aquí, el del M19 lo reciben de Virgilio Barco en el 90. El del PRT lo tiene Virgilio Barco. Pero miren que César Gaviria hace en el 91 uno con el EPL, en el 91 uno con el Quintín Lame, en el 91 con el PRT, en el 92 con el EPL, en el 92 con el ELN y en el 94 con las milicias populares de Medellín. Aquí entra Samper. Samper hace uno con el EPL, uno con el EPL, uno con el Movimiento Independiente Revolucionario de Comandos Armados. Este es un acuerdo político de paz urbano, ¿cierto? Y de ahí entramos en un letargo, porque Pastrana no hizo nada, pues hizo muchos intentos y no lo logró. Llegamos a Álvaro Uribe Vélez, que hace un acuerdo de paz con las AUC y hace una rendición negociada con el ELN. Hace también una rendición negociada con el Ejército Revolucionario Gavarista del ELN y entramos a Juan Manuel Santos en el año 2016. Este es un cuadrito supremamente importante cuando uno va a hablar de cosas reales que se hacen para generar confianza en un país que dejó de ser una recocha en la región y que a partir del 91 se volvió, digamos, un país estructurado. No, y bueno, es que temas quedan, porque por ejemplo el tema del narcotráfico, pues pucha, ¿cuánta plata mueve ahí y eso cómo entra? Tiene un cuadrito. Creo que tengo otro cuadrito. No, ese sería un impuesto que nos sacaría de la deuda. Bueno, es que el problema es que información hay mucha, pero es que una conversación de eso se puede volver un ladrillo en torno a ese número entero y 12 ceros al lado, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias. César, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, un buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta que nos veamos en un asado, pero ya presencial. Okay. Ah, pues. Sí, gracias. Alejo. Chao, gracias. Señor. Alejo, saludos a su papá. Dígale a Nico. Pues, aunque está con Néstor, pero sí, de una. Ah, sí. Okay. Sí, se subieron ayer. Ah, bueno. Dígale a Nico que lo voy a demandar por abandono hogar, que no lo volví a ver. Y que le tiene una gráfica. Chao. Luis y Nati, nos hablamos ahorita. Sí, hágale, nos avisan. Chao, feliz día para todas y todos. Gracias a todos. Gracias, Néstor, gracias a todos. Gracias, Juancho. Chao. Chao, José. Chao, Soco. Chao, gracias. Y chao, Magali.